hombres y mujeres del mundo. Es un placer volver a estar con ustedes. De una forma u otra nos nutrimos y aprendemos de forma recíproca. Porque yo aprendo de ustedes, a sabiendas que antes de empezar a hablar, debo de leer, debo de buscar y debo de estudiar el material relacionado con el tema que paso a tratar ahora con ustedes. Para los años de la década del 70, 71, 72, llegué a Santiago después de haber hecho mi doctorado fuera del país, en Francia, y allí estudié Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Cuando llegué, quise poner mis servicios y entregarlo a favor de los trabajadores, de los campesinos y de los pobres. Eso me llevó a poder entrar en contacto con las personas, con los seres humanos de este pueblo, y di lugar a crear una pequeña escuela donde asistieron 40 trabajadores de diferentes empresas, de diferentes edades. Y a esos trabajadores, por espacio de 3 meses, 3 veces a la semana, nos reuníamos en el local de un sindicato por la Pedro M. Hungría de Santiago a enseñarle, a concientizarlo, a esculpirlo para que tuvieran y aprendieran a tomar conciencia de por qué y para qué son trabajadores. Lo que significa ser un trabajador, aquel que vende su fuerza de trabajo, su sudor, su energía a un empleador por un salario que las más de las veces no es el equivalente al sacrificio, al aporte, tanto material como intelectual, tanto con las manos como con el arte y el donaire que tiene que poner para la producción y desarrollo de la materia prima a favor de una empresa. En ese curso se estudió sobre una figura que se llama el sindicato. El sindicato para esa década de los 70 floreció en el país. Sindicatos en muchas y grandes empresas y hasta medianas empresas. Sindicatos de oficio, como por ejemplo de choferes, de albañiles, carpinteros. Y se vivió también un momento floreciente porque los trabajadores buscaron tomar conciencia para comprender el valor de un sindicato. Pero ocurre que tú no te das cuenta, lo más probable, alguien o algunos sí, que el sindicato es una institución que nació con el ideal, con el anhelo de que los trabajadores pudieran aglutinarse, pudieran reunirse, pudieran la suma de ello dar nacimiento a una casa que le permitiera cobijarse en ella y aprender a conocer sus derechos, sus principios, pero a su vez tomar conciencia de cómo defender esos derechos. Los trabajadores fueron aprendiendo que los empleadores lo trataban de forma individual y que se llevaban de determinadas normativas legales, pero no más de ahí. Pero mientras celebraban contratos verbales o por escrito de forma verbal, el patrono estaba por una posición superior a la del trabajador. De ahí que empiezan grandes luchas
en los pueblos del mundo, desde Rusia hasta los Estados Unidos, desde la India hasta Cuba o hasta República Dominicana, donde aquel movimiento naciente se convierte en acciones épicas, porque permite a los trabajadores comprender que ellos actuando, accionando, caminando de forma individual, no llegan a parte, sino que son siempre unos dependientes y usados las más de las veces por sus empleadores. Pero cuando ellos empiezan a reunirse a través de asamblea, a través de determinadas reuniones pequeñas o grandes, y empiezan a escuchar la razón de ser de por qué nació el sindicato, pero más que eso, la historia sangrienta del sindicalismo, porque su derecho para poderlo lograr fue el resultado de levantamientos, de revoluciones, de guerras civiles, de epopeyas de los trabajadores del mundo, para un día poder lograr su liberación y poder lograr los derechos esenciales y fundamentales que le permitan vivir con dignidad y con amor. ¿Por qué hoy quise el sonido de la aguja del reloj? Para que esa campanilla suene en cada corazón de cada hombre y mujer que vende su fuerza de trabajo y no lo olvide cada vez que oiga la campana o el sonido de un reloj. Ese sindicato no fue un regalo, fue el accionar de movilizaciones. Y por eso un 1 de mayo se celebra el Día Internacional de aquel 1886, donde en Estados Unidos, para que no se organizaran, encerraron 125 trabajadoras en una empresa, trancaron las puertas para que no fueran a la marcha, que más de 500,000 caminó en Nueva York, más de 300,000 en Chicago, y le pegaron fuego al edificio y quedaron calcinadas 125,000 almas de mujeres del mundo por el pecado de reclamar el derecho a unirse entre los trabajadores a través de una institución que se llama sindicato. El sindicato es tu casa, porque allí tú te encuentras con el otro compañero. El sindicato es donde se hablan y se conocen y descubren que viven igual y con las mismas necesidades. Y descubren que no dejaron el dinero para la leche del niño, ni le dejaron el diario para la comida de la familia, ni tienen con qué comprarle los libros de mañana para que los niños vayan a la escuela. Y van descubriendo que es la misma forma de vivir, y van sintiendo las lágrimas del compañero y compañera, y esa misma lágrima llega a uno. Pero el sindicato es una escuela, porque el sindicato me enseña a comprender por qué trabajo y para qué trabajo. El sindicato me enseña a comprender que con el salario que gano no doy respuesta a las exigencias para vivir mi familia y yo con dignidad y orgullo de pertenecer a la especie humana. El sindicato se constituye en mi guía, porque alimenta mi razón de ser para superarme y me alimenta a luchar para que un día el patrono me respete y respete a mis compañeros. Y el sindicato es de empresa, porque reúne a todos los trabajadores de esa empresa, menos aquellos que ocupan una posición de dirección o administración o fiscalización, que es un pecado y viola principios constitucionales de los derechos humanos, esa posición que se recoge en el Código, porque está excluyendo, está discriminando a seres que también necesitan la asistencia y el apoyo de un sindicato. Ahora, ¿por qué te hablo del sindicato? Porque el sindicato ponlo en la cima,
Pero si tú pones una línea, traza una línea imaginaria, pero de ella se derivan de cada borde dos figuras. Ponga a la izquierda una figura que se llama el convenio colectivo, que está en el código. Y en el artículo 103 del código dice que el convenio colectivo de condiciones de trabajo es el que con la intervención de los organismos más representativos, tanto de empleadores como de trabajadores, puede celebrarse entre uno o varios sindicatos de trabajadores y uno o varios empleadores o uno o varios sindicatos de empleadores con el objeto de establecer las condiciones a que deben sujetarse los contratos de trabajo de una o varias empresas. Fíjate, ese convenio colectivo se discute en una empresa, pero si hay un sindicato. Si no hay sindicato, la ley no lo hace permisible. Pero el convenio colectivo es diferente al contrato individual de trabajo. Porque tú con el contrato individual, tú lo estás discutiendo de tú a tú con tu patrono o empleador. Pero las más de las veces ni se discute. Te dice el empleador, quiere trabajar, firma aquí. Te va a decir lo mismo que dice el código. En otras ocasiones hay una variante en el sueldo, en el salario, hay una variante donde se va a desarrollar el trabajo, pero el convenio colectivo no, es entre dos fuerzas, entre los dueños del capital, los dueños de la empresa, y entre el sindicato, el que aglutina a la gran mayoría de los trabajadores. Entonces no actúa solo el secretario general o el que represente al sindicato o un abogado. Tiene detrás de sí la masa de los trabajadores, la que le inspira la fuerza, le otorga la fuerza moral para poder ir a pelear por él y conocer y discutir y negociar sobre condiciones socioeconómicas que están por encima del Código de Trabajo o de la misma ley de seguridad social o de cualquier otra ley de carácter económica. Es el sindicato quien va a discutir con la empresa que se necesita que en la empresa se establezca una escuela con profesores técnicos para que provoquen el conocimiento que genere la reingeniería permanente, constante y sucesiva en el tiempo, para que los trabajadores vayan aprendiendo los cambios y adaptándose a las grandes transformaciones en la ciencia, en la tecnología que se van provocando, como el desarrollo económico. Si soy plomero, debo de ir recibiendo orientaciones acorde a la tecnología, acorde a la técnica, acorde al avance, al desarrollo integral en esa rama, al igual que si soy carpintero, al igual si soy una persona que trabajo en el hotel y tengo que ser quien arreglo las camas. Tiene que haber una escuela que me vaya enseñando cómo voy a ir decorando la cama, cómo voy a ir tendiendo la sábana, cómo voy poniendo las almohadas. No solo es tan simple ponerla, no, tiene que quedar todo, que no se vea una arruga, porque eso es parte de la mercadería, de la fama, del prestigio de un hotel. Pero tengo que ir preparando y por eso tiene que haber una escuela que me le dé todos los días enseñanza. Pero tengo también que luchar para que hayan becas a favor de mis hijos, porque yo le doy a esa empresa y tengo que buscar que parte de los beneficios que se lleva un grupo también llegue de una forma u otra a mi familia, a través de becas, pero porque mi hijo saca buenas notas, porque mi hijo es una persona que lee, que estudia y es un ejemplo en el barrio. Tengo que buscar que en mi descanso haya área deportiva y de esparcimiento en la empresa. No 8 horas ni 10 horas de golpe. Tiene que haber un descanso mental para bien de la misma empresa, porque eso va a generar paz mental y se va a
a transmitir y se va a reflejar con las respuestas en la producción y en la calidad. Patrono, óyelo, empleador. No es solo ganar, también es que brille el prestigio de tu empresa. Y quien es el actor principal y actriz principal es el obrero y la obrera. Entonces, si ellos te dan fama y te dan prestigio, ¿por qué tú le vas a esconder un descanso para almorzar donde también pueda existir un relajamiento espiritual y mental? Pero un pacto colectivo se va a referir al salario de acuerdo a la realidad económica, de acuerdo a los precios, de acuerdo a la inflación o no inflación, de acuerdo al mercado, cómo marcha el mercado en producción y en calidad y en precio, el arroz, la habichuela, la carne. Entonces, el trabajador a través del sindicato en esos convenios discute todo eso, sin jamás afectar a la empresa ni requerir por encima de lo que pueda ofrecer también la empresa. El sindicato es una escuela y es tu casa, porque mantiene la unidad monolítica de los trabajadores, la unidad integral de toda la fuerza productiva para actuar como un solo ejército y provocar un solo muro ante negativas que provengan de los empleadores por caprichos. Por eso es importante el sindicato. En el convenio colectivo se analiza hasta dónde llega la ley de seguridad social, se analiza hasta dónde llegan las normativas económicas y sociales del Código de Trabajo y leyes adjetivas anexas. Pero tú solo no lo puedes hacer. Entonces tienes que ir aprendiendo a conocer el sindicato. Entra YouTube. No haber mujeres desnudas si eres hombre, o si eres mujer no estar viendo cosas disparatosas, que tú la puedes hacer con tu hombre, con tu macho, o tú con tu mujer, donde quiera. Entonces, ¿por qué perder tiempo? En vez de poner allí sindicato, historia, y comenzar a leer, comenzar a estudiar. Porque si tú quieres que se reconozcan tus derechos, tú tienes que imponer tu autoridad, tu moral y tu dignidad, pero estableciendo y demostrando que tú te has ido capacitando. No tiene que ser abogado, no tiene que ser un filósofo ni un intelectual. Lo único que tiene que dar un paso de no ser analfabeto, que sepas leer y escribir. Y si no lo sabe, pon a tus hijos a buscar en YouTube y a leerte. Buscar libros sobre eso. No tiene que pagar, más que lo que paga por el internet. No, permíteme pelear contigo, porque tú has cambiado. Ya tú no eres de los años de antes. Ya tú no eres de los años del 1886 en Alemania, en Francia, en Italia, en Estados Unidos. Ya tú no eres ni el de la década de los 70. Ya tú eres un jovenzuelo. Ya tú lo que pienses en ti, tú eres un individualista, tú eres un yoísta, tú eres un egoísta. Tú no eres solidario con tus compañeros. No te preocupa el que tiene 60 años en tu fábrica, solo te importa tú. Por eso tú crees que es verdad que el sindicato es sinónimo del diablo, que eso es destructivo, que eso es terrorismo. No, no te lleves de esas historietas, porque eso es lo que quieren que tú aprendas, que tú comprendas y que tú creas. Y no me digas que eres tan estúpido para solo dejarte llevar de lo que te dice el otro, que no quiere que tú te unifiques, ni que tú tomes conciencia, ni que tú aprendas a luchar. Entonces, en la otra punta está otra figura del derecho del trabajo, y está en el código, pero tampoco eso llegó, ese derecho, como un regalo divino. Eso fue el esfuerzo y la lucha de millones de hombres y mujeres que murieron, fueron encarcelados, fueron deportados, abonaron la tierra de sus pueblos y de sus naciones con su sangre, para que tú hoy disfrutes. ¿Sabes tú lo que es la huelga? La huelga es la que le da ese soporte a las negociaciones colectivas y a las exigencias de los derechos de los trabajadores. Cuando el empleador oye que puede haber una huelga, hay muchos
que no lo aguantan, se derriten porque saben lo que eso significa. Parar las máquinas, parar la producción, parar los beneficios. No se usa, es lo último. Cuando ya todas las vueltas se cierran en las negociaciones, surge la huelga. Déjame decirte, entre los años 70 y 80, como abogado, participé en muchas huelgas. Por ejemplo, participé en una huelga que fue la compañía que hizo la presa de Bao. Duró 40 días. Y en la que se hizo la presa de López de Angostura duró 45 días. Más de 1.500 hombres y mujeres parados, allí luchando, ocupando todo el territorio. Un día fue la guardia, yo llegué primero, pero se pusieron los tanques de combustible en los túneles, separaron los vehículos pesados en la entrada, la guardia no pudo entrar. Más de 1.500 hombres unidos, abrazados, como un solo cuerpo. Viví la huelga de la tabacalera, que era la empresa más grande para el 1982, una empresa del Estado que la vendieron, la regalaron, se la quitaron al pueblo para vendérsela a un grupo. Hasta ahí hemos llegado. Y en esa huelga 750 hombres se lanzaron a ocupar su empresa. La limpiaban todos los días, las máquinas parecían nuevas. Aquellos pasillos no tenían sucio, los baños limpios. El comedor allí, todos los trabajadores, el sindicato le daba la comida. Y todos los días le daba el 50% de lo que significaba el salario para cubrir los alimentos. Venían todas las compañeras a buscar su dinero, hacían su fila. Permanecieron noches, mañanas, madrugadas y tardes. Allí abrazados, se reunían a oír música, alguien le leía poemas, libros, pero siempre referente a las luchas de los trabajadores. No te digo que te vaya a huelga, nunca hablo de eso, pero debes de conocer esa figura del derecho y debes saber para qué sirve. Y esas tres figuras forman lo que se llama el derecho colectivo de trabajo. La palabra colectiva quiere decir que se integran la gran mayoría de los trabajadores de una empresa, de un consorcio, de una porción de tierra, propiedad de determinadas familias o determinadas compañías. Te he hablado hoy un lenguaje diferente, porque sueño con ese pasado que se nos fue de las manos. Hoy formamos parte del mismo sistema del mercado que se impone al Estado. Hoy somos conservadores, hoy somos liberales, hoy somos individualistas, al extremo que los trabajadores no consiguen ni a sus propios compañeros para que les sirvan de testigo en sus justas reclamaciones las más de las veces. Y contamos con una justicia donde la más de las veces tampoco hay sentimiento, amor y un coraje de comprender el por qué los trabajadores sufren. Yo te pido que reflexionen cuanto he dicho. Ojalá poder hacer de nuevo, retornar a aquella escuelita, poder encontrar 40 trabajadores por lo menos. Y no tanto ya mi edad, que voy para 78 años. Ya no soy el jovenzuelo de 25 y 26, pero estoy dispuesto. Ojalá aparezcan 40 por lo menos y entregarle 3 meses más de mi vida para orientarlo, prepararlo, para ver si un día vuelven a aparecer las luchas sindicales, las luchas por los convenios colectivos. Ojalá esos sueños puedan llegar y ser preñados en cada conciencia humana. Hoy no quiero seguirte cansando ni que te aburra, solo me resta decirte, hasta la próxima, si Dios quiere, hombres
y mujeres del mundo.